Lo que pasa es que en ocasiones he estado viendo que en las conferencias nos faltan algunos detalles. La filatelia de la que yo les hablo es la filatelia vista por alguien que conoce algo de impresiones, de offset, ¿cómo se llama? Impresiones rotativas y de todo eso. Yo trabajé muchos años para una renovadora de imprentas. Comprábamos maquinaria en Chicago, la traíamos a México, desarmábamos su totalidad las máquinas y luego la renovábamos, sustituíamos los desgastes y hacíamos máquinas renovadas de muy buena calidad, y tenía mucho contacto con los técnicos. A la hora de estar preparando papeles y calibrando, poniendo los tiempos, pues yo era muy curioso, estaba más chavo, y les preguntaba siempre, oye, ¿y si esta cosa sale chueca? ¿Y si la tinta se corre? Entonces tengo un poco más de conocimiento sobre la técnica de cómo se hizo la estampilla. Entonces, para alguien grabado es grabado y abarca todo. Otra cosa, el hueco grabado creen que es lo mismo que el grabado, y no, son cosas diferentes, entintan diferente. Hay piezas que ustedes lo ven como una variación de color, y yo sé que es el proceso de impresión a velocidades diferentes. La misma estampilla, el mismo momento, nomás le subes la velocidad y te entinta diferentes tonos. Entonces yo por eso quiero explicarles que no muchas veces es que sea otra estampilla en otro tiempo. Fue en otro tiempo, fue el mismo tiempo, solo a diferente velocidad, la primera de la última. Y al parecer son estampillas diferentes y no. Entonces, eso es lo que les quiero explicar, sin hacer problemas de que me vayan a exorcizar, ¿cómo se dice? A linchar, o que piensen que quiero cambiar las normas. Cada quien que crea lo que quiera. Yo nomás les doy un poquito más de conocimiento, les comparto lo que he entendido, lo que he visto y cómo lo he llevado yo. Entonces empezamos bien. Yo, los tipos de impresión de las estampillas mexicanas. ¿Qué es el fotograbado? Esa es la primera pregunta que les haría. Para ustedes, ¿qué es el fotograbado? ¿Qué es tipo? ¿Qué es técnica? ¿Qué es sistema? Porque yo veo en los catálogos que dice fotograbado, y en otras dice el tipo en el que se imprimió, en otros dice técnica de impresión y en otros dice sistema de impresión. O sea, es lo mismo, son cosas diferentes, porque para mí el fotograbado es parte del proceso, no es cómo se hace una estampilla. No hay una estampilla que se haga en fotograbado, eso no. El fotograbado es parte del proceso para hacer una placa, para hacer un cilindro, para hacer una plancha, una lámina, lo que quieran, ¿verdad? Entonces eso es lo que quiero aclararles, porque muchos lo toman como, bueno, los catálogos vienen en el de Don Carlos Fernández, en el Scott o en el Celis, creo, vienen en diferentes. Si yo fuera el juez de una exposición, de por decir la de Guadalajara, yo soy el juez y veo una exhibición que me guste, pero dice que es grabado. Entonces yo, como juez, a lo mejor, ¿qué me basé? Que soy una persona más adulta, que me basé en el Celiscano, que es el más viejo, de las estampillas mexicanas, que es viejo, ¿verdad? O el Scott. Y yo digo, este señor está muy bien la exhibición, pero él puso aquí fotogra fotograbado. Y no, las estampillas son grabadas, él cree que son cosas diferentes. Entonces lo va a marcar como puntos menos, que está mal. En cambio, si ese juez, hay un juez joven que lo vio en el de Don Carlos Fernández, va a decir, no, está mal clasificada porque esta es hueco grabado. Y si alguien lo vio en el Scott, va a decir, están mal los dos porque esta es grabada, aquí está el Scott. Entonces la calificación de ese trabajo sería, según el juez que lo califique, el punto de vista en que lo vea. Pero viene siendo, o sea, el darle estas explicaciones para sacar un raciocinio y saber que lo hayas leído donde lo hayas leído, a lo mejor lo clasificaron mal, pero es hueco grabado. Su tinta, su impresión, su huella, su marca te lo dice, te dice hasta la máquina en la que fue hecha, porque ciertas máquinas
nada más imprimieron 10.5, 11, ciertas máquinas nada más imprimieron 14, y no puedes decir, esta máquina es en 14, si es de las fechas más viejas, porque en aquellos entonces era 10.5, o sea, hay un proceso para seguir, que no te engañes a la hora de clasificar. Entonces, alguien me podría decir, esta es una pregunta abierta, alguien me podría decir, ¿qué entienden por tipo, técnica o sistema? Para saber si me meto más en la explicación ahorita en la plática. ¿Alguien? No. Bueno, tiene el micrófono cerrado. Fotograbado es parte del proceso de impresión. Y aquí ustedes lo pueden ver en el Google, tan fácil. Dice: el fotograbado es cualquiera de los diversos procesos para producir placas o planchas de impresión por medio de métodos fotográficos. Ahí se los está diciendo muy claro. No es con la técnica con la que se imprime, o en el sistema, o en el tipo en el que se imprime. Es parte del proceso para hacer el grabado, no para imprimir. ¿Sí? No hay estampillas fotograbadas. Y permítanme ponerles, es que tenía muchas letras y preferí grabarlas para ponérselas. Son cortitas. ¿Está? La intención de esta presentación es reforzar el conocimiento y distinción de timbres por su tipo de impresión y descartar definitivamente el fotograbado como tal. ¿Mandé? Sí, sí. Pero ¿por qué no me deja? No, brincar a la siguiente. Bueno, ya las puse. Sí, ya las puse. Los tipos fundamentales de impresión. El fotograbado es parte del proceso para crear la placa, lámina, plancha o cilindro, para después imprimir en alguno de los tres sistemas fundamentales. Alto relieve, a bajo relieve o hueco, B a nivel C. Se utiliza el fotograbado para la creación de placas que se podrán utilizar en cualquiera de estos sistemas de impresión. Reproducción de un molde en relieve. Tipografía. Electrolisis, electrotipia, tipografía. Cilindros grabados o laminados, calcografía, hueco grabado y rotograbado. Transferencia con material repelente al agua, litografía. Mediante fotograbado químico con ácidos y copiado por insolación sobre una emulsión fotosensible, offset. Ok. ¿Cómo lo hago grande? Acá está. Lo que pasa es que esto no lo quería leer porque tengo que acercarme, me falla ya la vista. Miren, una forma de ver el grabado, para que nos entendamos, el grabado y el hueco grabado son la impresión sobre o la impresión bajo, ¿sí? El grabado es lo que se imprime sobre, se sobreentiende. Yo grabo algo en tinto y lo que voy a imprimir es la parte superior del relieve que yo haga. Y el hueco grabado está aclarando que es el hueco el que agarra la tinta, ¿sí? Entonces, estampillas grabadas con una lupa es muy fácil de verlas, ¿sí? De distinguirlas. No tendríamos por qué tener problema. Esta sería tipo grabado. Esta, aquí se ve. El tipo grabado es en piezas individuales. No, bueno, esa es la tipografía. El tipo grabado es con piezas, o sea, son tipos, se llaman tipos. Las letras grandes o una figura que entre todas vas armando algo, esa es la tipografía. El tipo grabado sería una imagen, una estampilla chiquita, donde se pone la imagen por un fotocopiado, posiblemente, con albúmina de huevo. En aquellos tiempos se le echaba el ácido, la albúmina se pegaba nada más donde se marcaba con tinta, se le echaba el ácido hacía huecos, y los huecos eran los que agarraban la tinta, y ya sea que se imprimiera con
la parte de arriba o abajo, ya imprimías alto bajo relieve, pero es tipo grabado. La litografía es a nivel, bueno, es porque yo pongo el grabado como A, alto relieve, el hueco grabado como B, bajo relieve, y a nivel la C. Entonces yo cuando clasifico en los libros que he hecho pongo A, B o C, alto, bajo o nivel. La litografía no se hace, no se graba la piedra. La gente cree que se graba la piedra, pero no se graba la piedra. Es a nivel. Lo que se hace es hacerle una película en aquellos tiempos, estoy diciendo cuando Gutenberg, yo creo, cuando es con piedra, una piedra con un poro muy fino. Esa usa tintas grasas. Entonces se hacía la piedra se pulía, se le ponía albúmina de huevo y con algo para grabar, algún fierrito, algo, se iba quitando la parte de la albúmina, no se escarbaba en la piedra. Se quitaba la parte de la albúmina, se limpiaba, se echaba tinta y la tinta solamente se pegaba donde estaba rascado, donde está la albúmina de huevo lo repelía. Entonces uno podía poner su nombre rascándole, tintabas con un trapo, con lo que fuera, y nada más se quedaba la tinta pegada a la piedra donde tumbaba la albúmina. Entonces es la litografía y es impresión a nivel. No tienes que escarbar, no imprime lo de arriba, lo de abajo, sino la tinta que se queda al ras. Después es el hueco grabado. Miren, esta es la huella del hueco grabado. Cuando uno hace un surco, la tinta, bueno, en una máquina de hueco grabado, se echa la tinta en la placa que se va a grabar y con un rasero, se quita el exceso y se queda nada más la tinta en los surcos. A la hora de imprimir, la tinta no explota hacia afuera. Si ustedes ven la F, el contorno se ve donde agarró la tinta y el hueco fue donde la tinta estuvo muy rala, muy aguada. Entonces, no, muy sólida. Estuvo muy seca y no alcanzó a correr hacia adentro. Nada más se quedó el contorno. Y en la otra es lo mismo. Es una tinta que estuvo muy seca. Si la tinta hubiera estado más suavecita, más aguada, alcanza a rellenar todo porque la tinta correría por el papel, ¿sí? Entonces, esa es la huella que deja el hueco grabado. Esta es la huella que deja el offset, la conocemos, son los puntitos, ¿sí? Y, me faltó la del grabado. Bueno, la del grabado, el grabado que les digo que se sobreentiende, que es lo que entinta la parte superior, vamos a decir la F. La F estuviera toda cerrada, porque la tinta se queda toda la parte de arriba. Pero a la hora de pisar el papel, podemos ver que hay salpicaduras hacia afuera del papel, cosa que no puede haber en el hueco grabado porque el hueco no lo permite. Al pisar el papel, se prensa y la tinta ya no sale, nada más queda al centro. Y cuando es grabado, pisa en plano y la tinta alcanza a salir, tiene chispitas o líneas saliendo la tinta. Eso nos dice que fue en grabado, en alto relieve, ¿sí? Entonces, grabado, hueco grabado, así las podemos diferenciar. Y les digo esto porque yo las he visto, yo las tengo físicamente, veo el catálogo del álbum y están mal clasificadas. Unas dicen, por decir esta, podría decir grabado, pero yo la estoy viendo aquí que es hueco grabado, ¿sí? La litografía ya, tipo grabado, bla, bla. Le estoy dando para el otro lado. Que la canción. ¿Ven qué bueno soy para esto? Miren, ahí les voy a explicar otra vez. 4. 5. Reproducir.
En el catálogo Scott, en algunos casos, como los timbres de 1914, Scott 354 a 361, no son Sí. explicados en los tipos de impresiones utilizados para la creación de los timbres. En este caso, la última descripción y que le corresponde es litograbada, cuando en realidad es grabada. Es muy obvia para quien reconoce las impresiones y es más probable que se les pasara a poner la palabra Engler a los editores del Scott antes de la palabra Rouletet, como en todas las demás descripciones. Para entenderlo un poco, analicemos el caso del timbre Scott 111. Podría observarse que coinciden en que fue una impresión en grabado sin especificar bajo relieve. En el caso del Scott 727, difieren los tres libros en su descripción y podrían tomarse como correctos: grabado, fotograbado y hueco grabado. De estas descripciones, el grabado es incorrecto y los dos restantes podrían ser correctos. ¿Cómo podría explicarse esto? Solo si se habla del proceso. Sería un timbre que pasó a la técnica de fotograbado para hacer la placa, plancha o lámina, que pasaría al sistema de impresión en una placa o cilindro hueco grabado, que finalmente sería grabada en bajo relieve o grabado en B. Bueno. Oiga, les pregunto, ¿están oyendo esto que les pongo? Sí, Ok. correctamente. Sí. Es que me dice mi hija si dejé el micrófono abierto o cerrado, a lo mejor no lo oyen, pero ya me confirman. Miren, aquí la estampilla 111 dice grabado en el Scott, en el Carlos Fernández y en el Celiscano, y es grabada. La Cuesta de Mamulique 727, en el Scott dice grabado, en el Carlos Fernández dice fotograbado, y en el Celiscano dice hueco grabado, ¿sí? Entonces, como les quiero aclarar que grabado y hueco grabado son diferentes, el Scott estaría mal. Ah, no, estaría bien. Ah, no, es en B, es en hueco grabado. El Scott estaría mal clasificado. El Carlos Fernández fotograbado estaría mal porque el fotograbado es parte del proceso. Y en el Celiscano es el hueco grabado, que es el que está correcto. Entonces, es lo que les decía ahorita, según el juez que lea, califica bien o mal, pues va a decir si se equivocó, pero pues así decía el catálogo. El Francisco Salinas, García Salinas, el 824, dice el Scott fotograbado, que les vuelvo a decir, es parte del proceso. Y luego dice grabado y grabado, pero es hueco grabado, están mal clasificados en los otros dos. El Charles de Gaulle, el C281, en Scott dice fotograbado, Carlos Fernández fotograbado y Celiscano hueco grabado, y es offset. Eso es lo que les explico, que muchas veces uno se basa, el catálogo dice, y de ahí no me lo saca nadie de la cabeza. No, avancemos un poquito más. En otra, yo ya había hecho una tabla en una plática que di, impresiones descritas. El Scott tiene 5: grabado, impreso a mano, litografía, tipograbado y fotograbado. El Carlos Fernández tiene 9 y el Celiscano tiene 7, ¿sí? Y los grabados son correctos, los impresos a mano son correctos. Bueno, el grabado es grabado, impreso a mano son sellos y es a nivel. El litograbado es a nivel, en litografía, se llama litografía y es un sistema. Fotograbados no, son datos, es un dato incompleto, solo es parte del proceso. Hueco grabado, rotograbado, pero son los sistemas de impresión son grabados. Vamos a decir, bueno, ahorita lo explico en otra etapa. Hueco grabado, rotograbado, offset, rotativa, offset realzadora e impresión digital. Esas son las que yo encontré en todos los catálogos. Pero el Scott no tiene rotograbado. En el momento en el que yo estuve revisando no tenía offset ni litograbado, offset litograbado. El Celiscano sí llegó a tener offset, pero no tenía rotograbado ni offset litograbado. Entonces están de diferentes maneras. El timbre de arquitectura de bajo relieve, que es una estela de 50 centavos, Scott lo identifica como fotograbado, Celiscano como grabado y hueco grabado, Carlos Fernández. Scott lo identifica como fotograbado, Celiscano como grabado y hueco grabado, y Carlos Fernández lo describe como hueco grabado.
El catálogo de Celiscano los describe casi correctamente por los tipos de máquina utilizados. Se explica que es grabado en su primer tiraje en la máquina White. Era una prensa plana, perforación 14 y 15. Y hueco grabado en las rotativas WIFA de 3 placas. Era un cilindro, pero tenía 3 placas. O sea, cada giro imprimía 3. Y 3 placas por cilindro. Perforación 11 y medio, 11 y 11 por 11. 11 y medio por 11 y 11 por 11. Y gobel de 2 placas por cilindro, perforación 14. La gobel de 2 placas era cada giro, imprimía 2 placas. Bueno, ahí está diciendo que está identificado diferente otra vez. El caso del timbre 632, el abrazo de Acatempan, los catálogos Scott, Celiscano y el de Don Carlos Fernández describen el tipo de impresión como grabado, sin nombrar que es un bajo relieve, como se aclara en el artículo de la revista Mexfield, julio-agosto del 84, en la sección de anatomías, artículo tomado de Stan Monty, junio de 1983, L.N. Williams. Dice en un párrafo la descripción de este tipo junto con otro timbre que salió. Los dos sellos fueron diseñados por A. Barrón y también ambas se realizaron en bajo relieve por Emilio Valdés. El sello de Centraos ilustra el abrazo de Acatempan, bla, bla, bla. Entonces está mal clasificado y aquí en un artículo alguien lo nota y lo corrige. O sea, no es algo mío, ya hace 40 años ya lo hizo alguien. Bueno, ahora les voy a explicar. Espérame. Me falta. Me faltan. Déjenme les pongo estos. El proceso del tipo o sistema de impresión podría explicarse así. En un inicio, el proceso o técnica empieza en el fotograbado utilizado en esos tiempos para crear la plancha para la impresión en prensa plana White. Para el siguiente tipo de impresión, pasaría la imagen a un cilindro, fotograbando químicamente con ácidos, hueco grabado, cilindro y calcografía, cilindro metalizado, lo que hace que la impresión sea en bajo o hueco y como sistema o tipo de impresión, se conoce que fue en prensa continua o rotativa, lo que realmente nos lleva a un solo y directo resultado, siendo más específicos. Grabado en su primer tiraje y rotograbado en bajo relieve o hueco en los siguientes 2. Los tipos de impresión utilizados en timbres mexicanos en algún momento deben ser explicados en forma más sencilla y organizada. Sería de gran ayuda como información para trabajos de competencia futuros, ya que si algún concursante actualmente cree conveniente utilizar la información de un timbre apoyado en un artículo, libro o catálogo diferente de alguno en los que él o los jurados se hayan apoyado. Estos lo tomarían como información errónea o correcta, no siendo así, como ha sucedido hasta hoy en los que describen a un timbre como fotograbado, y esta ni siquiera es un tipo o sistema de impresión, es parte del proceso de fabricación de placa. El fotograbado es parte de la fabricación de la placa, planchas o láminas, que dará nombre a la técnica de placa, litograbado, tipograbado, hueco grabado o rotograbado. No nos sirve como dato de impresión. El sistema o tipo de impresión sería en alto, bajo, hueco y nivela. B o C. Esto sería lo más práctico, nombrar los tipos o sistemas en que se imprimieron finalmente. Bueno, los timbres mexicanos, el proceso del grabado de placa puede ser por cuño, cliché. Cuño o cliché. El fotograbado es ácido o grabado. Hay otra impresión que es por hidrofilia, que es la que repele el agua, el líquido, es la litograbado. Las técnicas de placa, o sea, los tipos en los que se ha impreso es plancha, placa, lámina o cilindro. Y esas se hacen por medio de pueden ser por medio de un fotograbado, pero no es como se imprime, ya sea que se imprima en plancha. Bueno, los tipos de prensa, se me está haciendo bolas porque quiero hablar muchas cosas. Puede ser plana, cilíndrica, rotativa, indirecta o indirecta. Impresos son en alto relieve, bajo relieve y a nivel. En México los tipos o sistemas de impresión son grabado, litografía, tipografía, huecografía y offset. Son los que se han hecho. Grabado, litograbado, que está mal dicho. Tipografía, tipograbado. En huecografía, huecografía, huecograbado, rotograbado. La calcografía que no se usa en las estampillas.
Y el offset es prensa o rotativa, son cosas diferentes. El que ruede el offset en una prensa es cuando agarra el papel ya cortado. Cuando es el papel en bobina, es rotativa. Después de esto yo me hice una plaquita, el seguimiento de proceso de impresión. Y las técnicas y el tipo de prensa los separo. Después, las técnicas es grabados en placa y qué tipos de placa tiene. Los tipos de prensa es directa o indirecta. Después de eso, los grabados de placa son en cuño cliché, o los otros fotograbados que son con ácido, grabado, hidrofila. Tipos de placa, plancha, placa, lámina, cilindro. Tipos de prensa, la directa es placa, cilindro, placa cilíndrica rotativa. El impreso es en alto, bajo o a nivel, ABC. Los tipos de impresión utilizados en estampillas mexicanas son 5. Grabado, litografía, tipografía, huecografía y offset. Los sistemas utilizados para la impresión de estampillas son grabado, litograbado, tipografía, tipograbado, huecografía, rotograbado, prensa offset y rotativa offset. ¿Sí? Aquí abajo están las descripciones ABC, indirecta, plano, rotativa. Es indirecta, plano, rotativa, cilindro. Aquí están todas las abreviaciones. Y la huella que para saber los tiempos, las máquinas que se usó, el tipo de impresión, vendría siendo así. Los grabados en cuño son en plancha, son en placa y son bajo relieve. Eso a mí me da una forma muy rápida de identificar una estampilla, ¿sí? O los grabados pueden ser, si son en cliché, son en ácido, son en plancha o placa, puede ser en cilíndrica también, son prensa plana o cilíndrica y es igual a bajo nivel y se llama grabado. El grabado se llama grabado. La litografía es en cuño, es hidrofila, son en una plancha, son planas y son a nivel. Y se llama litografía, se llama litograbado. ¿Sí? Tipografía. También vienen dos sistemas. La tipografía es en plancha. Ah, aquí me faltó ponerle, ¿verdad? Ah, es que es vaciado. Bueno, la litografía es vaciada. La litografía, no, esa es tipografía. Ah, sí, es tipografía. La tipografía son las piecitas individuales, ¿sí? Que esas son, aquí está, son en plancha o placa. Son planas y es en alto. Y tipografía es tipografía. Cuando es tipo grabado, es en cliché, puede ser el proceso fotograbado hecho en ácido y es en cilindro. Tipografía. Tipografía, bueno, yo lo puse así porque es una plancha que se pone pues la imagen que quiere hacer uno con los tipos y luego tiene un cilindro que le das vuelta y el papel, el que camina, o sea, hace que se mueva la plancha con el cilindro y es como hacían los pósters. Se llama tipo grabado. Bueno, espérame. La huecografía, todas sus formas son en cliché. La que es en ácido es en plana, es en placa, es en plana y es en hueco. Se llama huecografía, la primera. Cuando es también en cliché en ácido, pero es en cilíndrica, es en cilindro, es para cilindro. ¿Dónde está el cursor? Para cilindro y es a bajo nivel, el hueco grabado. Y la huecografía cuando es en grabado, es en cilindro, es cilíndrica y es abajo y se llama rotograbado. Y la calcografía se ha usado pocas veces, la puse porque me la encontré ahí en alguna estampilla.
Es en ácido, puede ser lámina o cilindro, es para rotativas y se llama también rotograbado. El offset, cuando es en cuño, no, bueno, cuando es hidrofila, es de lámina. Son las láminas que se hacen en las maquinitas offset en cualquier imprenta. Cilíndrica y es a nivel. Prensa offset. Y cuando es en cuño, que es la máquina que está picando la máquina, se hace un grabado, es en cilindro, es en rotativa, es bajo relieve y se llama rotativa, es offset, las dos esas. Entonces, esta tablita que hice a mí me facilita mucho cuando quiero identificar algo. Si yo la veo que es grabado y la clasifican en otra parte, pues aquí yo la puedo buscar y saber de qué tipo, en qué sistema se grabó, no qué tipo, no qué técnica. Debe ser el sistema de impresión, en qué se imprimió, o sea, en qué sistema lo imprimiste. No, pues lo imprimí en tipografía o en offset. Ah, ok, lo imprimiste en offset, el offset abarca mucho. Debería de decir, lo hice en prensa offset o lo hice en rotativa offset. ¿Sí? Esta cartita yo me la encontré y se las muestro como para ver una posibilidad más de coleccionar una cosa que me encontré muy curiosa. Esta entero postal de 23 es de Ernesto Madero y su hermano es del presidente de Parras, Coahuila, de Francia a México. Y lo que me gustó es que tiene tipografía. Bueno, la tipografía no está usada en el correo, pero aquí está. Y luego tiene tipo grabado. La estampilla de acá fue hecha con un tipo. El tipo, o sea, el vaciadito, lo vacían ya con la forma y hacen el cuadrito y el puro cuadrito está imprimiendo esa parte. Ese es tipo grabado. Y luego este de acá es el impreso a mano. Ese de arriba es hueco grabado y el de al lado es grabado. Entonces tiene varios sistemas de impresión en una sola. Entonces, si a lo mejor en algún momento pudiéramos, si buscamos encontrar una que tenga todos los sistemas, hasta el offset, sería algo curioso. No he visto ni una. Yo busqué entre las mías y no tengo ni una. Y aparte tiene el escrito de la carta, que es esta parte de acá, o bueno, en toda la carta, que se llama, ¿cómo me dijo ayer Juanito que se llamaba? Ay, lo borré. Ah, no, por aquí lo tengo. Se llama más un agregado linotipo. Esto es linotipo. Esto es cuando se hacía todo el escrito fundido en una plaquita y se hacía la tipografía, ¿verdad? Con todas las piezas y se imprimían todas. Ese es el agregado, trae linotipo. En la filatelia no hay, pero me gustó presentárselas. Miren aquí, tipo de impresión, hueco grabado. Yo lo vería como el sistema en el que se imprimió. Aquí dice tipo de impresión, hueco grabado rotativo. Pues sería sistema por offset. No tiene que decir nada más. Tipo de impresión, fotograbado rotativo. Fotograbado es parte del proceso. Debería decir igual offset. ¿Sí? Esta de acá, nada los hizo cambiar antes o tenían ese hueco de información hasta que llegó Romo, hasta que llegó, ¿cómo se llama el otro? El Kobe Megana,
Romo y Amate. Ellos sí, miren, tipo de impresión offset, eso es lo correcto, pero lo puso como tipo. Para mí sería un sistema de impresión offset. Ellos sí, en todas sus cosas no se complicaron. Es offset, es offset. Aquí está, tipo de impresión offset, tipo de impresión offset, tipo de impresión offset. Y aquí es técnica mixta, no es un tipo. Tipo de impresión offset. Técnica gauche, o sea, muchas maneras de las técnicas, pero el tipo de impresión o el sistema es offset. Eso es lo correcto. Y sigue siendo offset y sigue siendo offset. Y luego ya cuando regresó Tiep lo aprendió, ahora dice tipo de impresión offset. Ya se quitaron de poner las otras cosas de hueco grabado y todo eso, ajustando los tiempos, o ya no tienen máquinas de esas, pura offset. Pero rotativa o offset rotativa es la continua y el offset es la de máquina de hoja ya cortada. Puede ser 4 cartas, doble carta o carta. Según la cantidad. Ahora otra. Estaban diciendo ustedes que imprimen muchas y no sé qué. El tipo de impresión es offset. El tiraje fue de 500,000. Fíjense bien. Porque decían que si empiezan en un día y acaban en un día y no sé qué. Las máquinas estas, la más sencillita, imprime alrededor de 16,000 por hoja. Digo por hora. 16,000 por hora. ¿Sí? Aquí hicieron 500,000 el tiro. 500,000 entre 100 son 5,000. ¿Sí? Hicieron 5,000 planillas. Si la hoja es una hoja normal. Si le hicieron en 4 cartas, son 1,250 hojas. Hojas de 4 cartas, ¿va? Son 1,250 impresiones que se las avientan en 15 minutos. Entonces me causaba conflicto que dijeran, no, que varios días y que a lo mejor se acabó la tinta y le echamos más tinta para que completar. Y no, esos son trabajos muy chiquitos. A mí esto se me hace que está mal o no es la cantidad real que hacen, porque prender una máquina, bueno, sí les conviene por la cantidad de dinero que le dan, ¿verdad? Que sacan de ahí. Pero son trabajos de 1 hora, son trabajos de 2 horas, cuando es 1,000,000. Fíjense bien, 5,000 hojas carta es una caja de 10 paquetes de papel, una caja normal, de esas cajas de archivo. Cuando usted va a la papelería y compra una caja, trae 5,000 hojas. Es lo mismo que imprimieron para hacer esta estampilla del Papa. Se me hace muy poquito. Hay Lupe, que es el que tiene el acceso a la confianza ahí en Tiep. Les pregunte si el dato es correcto. A mí se me hace muy poco. Y ya hasta aquí, para no discutir más. Yo solo. Pero quisiera que nos pusiéramos de acuerdo. O sea, si el fin de llevar esto a unificar criterios es correcto o quedarnos así como está, que cada quien clasifique como quiera. Estuvo buena, pero hay que verla con calma las tablas para entenderles bien. Sí, lo que pasa es que como yo las entiendo y me trastorno. Sí. Y nos quieres trastornar a los demás. No, quiero compartirles. No me hagan caso. El que quiera, qué bueno, y el que no, si no es para discutir. Pero tiene razón David, quieres trastornarnos nada más. ¿Mande? ¿Quieres trastornarnos? Tiene razón David. No, es otro punto de vista, te digo, visto desde el punto de vista de alguien que entiende de impresión. A lo mejor no es la correcta, pero es otro punto de vista. Carlos, yo me quedé con duda de qué era un tipo y qué era el sistema. Mira, yo para separarlos yo en la tabla, los nombré así, porque es lo que yo pregunto. Oye, güey, que no, este es el tipo, es lo que me decían los impresores.
No. El tipo de acabado, esta cosa, es así. Pero en el sistema que lo imprimieron, es así. Se llama así. Entonces, cuando es, oye, güey, fotograbado, y se me queda bien, no, güey, el fotograbado es parte del proceso. El fotograbado es la técnica que se usa para grabar la placa, el cilindro, la lámina, lo que sea. Eso es el fotograbado. No es la descripción final de una estampilla. No puede decir, este es fotograbado. Pues sí, pues también las huecograbadas y también las offset y también todas son fotograbadas entonces. ¿Sí? ¿Estamos? Los tipos nada más hay 5. En las estampillas utilizadas en México. Okay. A ver si entendí bien. Si hablamos de tipo, podemos decir suiza, gótico, romano. Esas son las letras, esos son los tipos. No. No. De lo que usted está hablando es de tipografía. Los tipos a los que usted se refiere son los tipos de piezas de litografía. Son los cuadritos con una letra cada uno que se van juntando y hacen un escrito. Ese se llama tipo. Sí. ¿Sí? Y yo me refiero al tipo, a una clasificación, tipos diferentes. La otra vez platicaba con Carlos, el tipo, si se puede definir, quiere decir son las características y el sistema viene siendo el proceso. Si El lo podemos final. cambiar de palabras, el Sí. final, exactamente. Y algo que me deja, pues, muchas dudas y me deja inquieto es lo que mencionas de que dependiendo de la tendencia del juez a llevar, a pegarse a un catálogo y entonces, si no me toca la suerte de que me califique ese juez, me van a bajar puntos. Sí, lo van a tomar como que lo clasificó Porque no mal. hay uniforme. Eso fue lo que yo entendí. Sí, Que los jueces no tienen un criterio uniforme y que te califican pues, según la suerte que tengas. mire, si el juez está basado en el Celis Cano, porque fue un juez, fue una exhibición en los 80s, él va a seguir lo que está clasificado en el Celis Cano, porque era el catálogo mexicano, no en el Scott. Pero si otro juez se basa en el Scott, porque él es más internacional, lo que usted quiera, lo va a ver de otro punto. Para uno va a ser grabado y para el otro va a ser hueco grabado o va a ser fotograbado, según lo que haya escrito cada libro. Y mucha de la gente es de que, pues el que sabe soy yo me respaldé tan catálogo y estás mal tú. Entonces le bajan puntos, no lo consideran como debería de ser. Y lo he preguntado con Sí, varios. ¿Sí? te entendí perfectamente, pero de todas maneras nos deja en muy mala posición, porque si yo me guié por el Celis Cano y me toca la suerte de que el juez le guste el Scott, ya me fastidié. Pues le tocó la suerte, yo no tengo nada que ver ahí. No te estoy echando, no te estoy Sí, diciendo a Le ti, tocó la te suerte. estoy diciendo en general, pero pues seguimos igual entonces. Pero eso habla de la dificultad en cuanto a las federaciones internacionales y la ineptitud que en más de 100 años no han podido coordinar al menos criterios generales para las evaluaciones de competencia. Eso es verdaderamente absurdo, ¿sí? Si voy a evaluar algo, tengo que decir los criterios con que voy a evaluar para que la gente pueda participar, y eso no se ha hecho. Cada juez emite su juicio personal
con base en principios tan generales y por eso son las calificaciones tan absurdas como las que se obtuvieron en Canadá recientemente, ¿no? O nosotros en Verlo. Guadalajara, ¿no? A veces. Sí, Ahí esto, dice que ya te vas a dormir. Antes de que Esto ha David se pasado. defienda, porque también tiene Ven con que la abuelita. dar su punto, pienso yo también que la cuestión Cierra de tu micrófono, determinar Eduardo, la porque no se colección escucha acá. antes de que David se defienda, porque tiene que dar su punto de vista de alguna manera, de algún tipo, un punto de vista Sí, que desde tenga. luego, José Juan, desde luego que la opinión de David sería en este momento orientadora. En realidad, los jueces toman eso, esas minucias para calificar o califican de una manera diferente donde no toman en cuenta si la persona dio esa información. Si yo di la información basada en el Celiscano y en este caso David Brown está apegado al Scott y entonces David entiende y dice, bueno, esto simplemente no lo tomo en cuenta. Si A ver, voy por la Eduardo, calle. a ver, Sí, sí, David. yo creo que la cosa no es como la están diciendo. Cuando los jueces evalúan una colección, no se ponen a ver como en la primaria si estás correcto o incorrecto, correcto, incorrecto con el catálogo Scott a la mano. Espérame. Eso es lo que yo Espérame. creo. No, así no funciona. Cuando alguien te juzga, y si hay reglamentos, se ven muchos aspectos. Se ve tu plan, se ve tu tratamiento, Correcto. se ve tu estudio, espérame, se ve tu rareza, se ve tu presentación. Hay muchos aspectos que los podemos un día ver, pero ningún juez va a ir con el Scott o con el Celiscano o el que sea, viendo si le pusiste bien o le pusiste mal. Si tú pones Correcto. si tú pones grabado o pones hueco grabado, en este caso, no te van a quitar puntos porque las dos están correctas y se ve que tienes cierto estudio que supiste cuál fue la manera de imprimir la estampilla que estás estudiando. Eso Perfecto. yo no conozco un caso que alguien por poner hueco grabado, poder grabado, le hayan quitado o le hayan puesto puntos. No es para tanto. Perfecto, David. no, mira, Con esta opinión tuya, David, dejas bien claro todo. ok, Gracias. No es un examen. Estamos juzgando Mire, una colección completa. Perfecto. Sí, mire, poner vamos puntos. a dar un ejemplo. Yo hago un trabajo sobre la catedral, no, sobre la iglesia de Puebla, la chiquita, la azul. ¿Sí? Alejandro. La chiquita de Puebla, ¿verdad? Es de arquitectura, creo. Bueno, no me acuerdo, hoy no he desconectado. Pero yo hago el trabajo sobre ella porque tiene muchas variedades, tonos, perforaciones, todo eso. Y yo pongo en la primera hoja la descripción de la estampilla, pongo, salió en tal año, el número es tal, estampilla en hueco grabado y bla, bla, bla. Claro que lo toman en cuenta porque van a decir, espérate, esta no es hueco grabado. ¿Sí? A ver. A lo mejor no te hace que te quiten puntos o cosas como se clasifiquen, pero se van a dar cuenta de que, espérate, güey, esa estampilla es grabada. ¿Sí? O sea, ahí desde el principio ya está mal, entonces hay que saber cómo lo estamos clasificando. Algo es que tomes el Celiscano o tomes el Scott y otra cosa es que tengas algo mal. Por eso, si yo soy alguien de ya de la edad de mi padre, que él creció con el Celiscano, él va a tener la idea de que es así. Yo, Sí, pero que crecí Carlos, con el de Carlos Fernández, voy a tener la idea que es diferente. Y mi papá y Carlos, yo. Bien, pero toda tu colección en 5 marcos sobre la Catedral de Puebla, como la que hizo Alejandro Grossman, aunque hubiera un error de una palabra porque te equivocaste, no es suficiente para que cambies el sentido de la medalla. Tenía que ser un error muy grave. Un error grave, y esto no es el caso. Y creo que también ahí determina mucho la definición del criterio de cada quien en el aspecto tanto como el expositor como el juez, porque el expositor lo que puede hacer tranquilamente es definir, a lo mejor en una tradicional, por así decirlo, definir, me basé en tal catálogo sobre este panorama y ya en eso determinamos qué es lo que se puede definir y a su vez el juez, si lee esa parte en el plano o en el desarrollo,
va a determinar, perfecto, se determinan los catálogos, entonces el criterio ya se define sobre esos catálogos. No, a lo mejor no es tan definido en aquí estás mal, aquí estás mal. Solamente es tú te basaste y el criterio se definió sobre esa determinación de cualquiera de los dos catálogos. Correcto. Carlos, simplemente, si tú haces una colección, una exposición de 5 marcos de la Catedral de Puebla, eso es mucho más amplio que cualquier catálogo lo que estás mencionando. Tú irías más adelante del catálogo. Exactamente. Bueno. Si ustedes se acuerdan, lo que dije es el podría, ¿sí? No lo estamos dando por hecho. No se ganchen, por favor. Es el podría. Si yo hago un artículo que quiero mandar a Mexicana y lo clasifico mal, la gente lo va a notar. Por eso es lo que yo me refiero es a unir criterios para que todos sepamos, estamos hablando del mismo tema. Si yo he agarrado revistas, veo los artículos, agarro la estampilla y me doy cuenta que está mal clasificada. Me doy cuenta, no es para quemarla a nadie. Es nada más me estoy dando cuenta que está mal porque no tenemos unificados los criterios. Voy a Scott y veo que está mal. Entonces, pues, chinga, yo podría escribirles a Scott, oye, por favor, y algún día lo haré, para decirle que, pues que ponga, que se unifique, o nos basamos a él todos y dejamos el conocimiento que tenemos de lado, porque Scott lo dice así. Entonces, quisiera unificarlos. Es que Scott es nada más una guía. Los que ya quieren estudiar una emisión más a fondo en México, Scott no es suficiente. Sí, entiendo. Nada más una guía, es una lista. Nada más yo me refiero, los artículos salen a nivel mundial, de perdido que digan, oye, las sociedades mexicanas saben distinguirlos. No están mal, ¿sí? MEPSI, por ejemplo, es más especializado que Scott. Ok. Y hay errores, porque siempre se van descubriendo cosas nuevas y se van clasificando diferente con el tiempo. Sí, señor. Yo agarro el Scott y agarro algún libro también internacional. Si tengo la estampilla, la veo. Y pasa lo mismo en todo, ¿verdad? En todos lados. Cada uno de los presentes en su tema, porque cada uno tiene su tema, pues pueden ser de los mejores de México en alguna emisión de los que estamos aquí, de los 15 que estamos hoy. Y vamos a ir descubriendo, vamos a ir clasificando y vamos a ir encontrando cosas nuevas. Y nuestra meta, nuestra responsabilidad es irlas publicando y dándolas a conocer. Somos mejores que Scott, cada uno en su emisión, en lo que estudia. Sí. Pero, ¿me entiendan? Es nomás una opinión. No te enojes, Carlos. No, yo no me enojo. Ya te conozco enojado y no. Tranquilo, Carlitos, tranquilo. No. Tú dale like, sí te entendimos. Sí, no, todo bien. Nomás Para el examen. sí, por eso les decía a ustedes que veían de que era fotograbado. Era la pregunta al principio, pero teníamos los micrófonos cerrados. Entonces, eso sí que queda entendible. El fotograbado es el tema de la exposición de hoy. El tema, como dice acá, es el fotograbado. Mire. ¿Qué es el fotograbado? Entonces, ¿es un tipo, una técnica o un sistema? Es la técnica para hacer, Es la técnica para hacer la placa. en la que se hizo la placa. Entonces, ese era mi cosa de que no lo pongamos cuando exhibamos algo, no lo tomemos en cuenta en los catálogos que diga es que es fotograbado. No, pues es una descripción a medias. O sea, finalmente es offset en prensa o es rotativa o qué es una explicación ya del final de cómo se imprimió, no de cómo se hizo ni qué tipo, ¿verdad? Esas son cosas que no nos describen nada. ¿Sí? Entonces el fotograbado Correcto. es parte del proceso. Carlos, yo tengo unas observaciones que hacer. La primera parte donde empiezas, me parece bien, la lupa, los aumentos que tienes, va a ser la mejor manera que podamos identificar la técnica
el sistema de impresión, ¿de acuerdo? Ok, los sistemas de impresión se los doy el mes que entra. Ya los Ok. tengo. Ahora, lo que pones en tu tabla como sello y lo pones como alto relieve, para mí es en plano el sello, porque es el sello de goma de mano. No te deja ni alto relieve ni bajo relieve. Es un sello de goma. Sí. Y lo pones como alto relieve o bajo relieve. No, lo pongo El en sello. nivel. Se llaman a nivel. A ver, ¿puedes Ahí va la poner apuesta, la tabla? apuesta, la apuesta, la apuesta. Aquí A está. ver. Ah, no, el sello, esta es la otra. Ahí, ¿Dónde es? Sello. Ahí. sello ahí. Ah, sí, cierto, impreso a mano, sí, cierto, aquí está mal. ¿Cuánto habíamos apostado? Bueno, no importa eso. No dijiste. El Hubieras abrazo, dicho. el abrazo de Acatempan es Sí. grabado y está catalogado como grabado, y si lo analizas con lupa y lo tocas y lo palpas, es grabado. Es alto relieve. Al final la que queda estampado en el timbre queda en alto relieve. La tipografía es la que queda en bajo relieve. Ok, aquí lo que yo muestro no es mi opinión, es el artículo de alguien que notó que su opinión no coincidía con lo que decía el artículo de Scott, la clasificación de Scott, ¿sí? Ok. Y Entonces, por último, puede ser lo que sea, déjalo agarro y te digo qué es. Perdón, Ernesto, en ese timbre hay dos técnicas, ¿no? No. ¿O es una sola para todo? Son dos grabados que entran a registro y uno salió invertido. Por eso son dos grabados. Uno el marco, que es el azul, y el café, que es el centro. ¿De acuerdo? Los dos son grabados, pero van a registro, por así decirlo. Y no mucho a registro. Ahí se ve que está cargado el café a la derecha, ¿verdad? Y me En la dejan fotografía. a la próxima, yo agarro la estampilla, agarro la lupa y les voy a decir qué es. No me convence a mí que sea grabado tampoco. No, sí es grabado. Y yo tengo hasta las guías de registro del grabado y lo tengo con goma original que puedo mostrar. Es grabado, ¿eh? De Sí, que bueno, no me cabe la menor duda. necesito Es verlo. grabado. Yo lo que puse fue el artículo. Yo no la he Ok. investigado. ¿Sí? Vela bien y es grabado. Y Ok. por último, lo que comentas de litografía, que, bueno, casi todo mundo cuando empieza a coleccionar lo usan como guía el Scott. El Ajá. Scott lo maneja el offset como litografía moderna, Sí. porque el offset en realidad es el sistema moderno de la litografía antigua. Por eso le pone Scott lito, de litografía, y a veces le pone más embossing, o sea, más el realzado. Pero sí maneja Scott el offset, pero le llama litografía. ¿De acuerdo? Porque nada más los primeros timbres de Maximiliano fueron litografía antigua y salieron muy feos, muy deficientes, horribles. Bueno, Por ahí eso va. luego lo hicieron los grabados. Ahí va. Mire, yo tengo entendido. La litografía estamos hablando de la piedra, ¿sí? ¿Sí? Litografía, Sí. grabado en piedra, ¿sí? Correcto. Y el que dices tú, offset, litografía y todo eso, se refiere a que se puso una película que fue grabada, ¿sí? Una película que fue grabada y se queda el grabado, la película se quita, o sea, es No, pero es el mismo principio, Carlos. No, Que sí, la pero se tinta no refiere a se cosas mezcla con el agua. Que la tinta no se mezcla con el agua, y ahora en vez de hacerlo sobre piedra, lo hacen sobre el caucho, que es la goma y el cilindro, la goma donde queda la impresión, y el cilindro que hace la presión sobre el papel. Y lo que es el mismo principio de que el agua no se mezcla con la tinta y que la placa solamente agarra la tinta. Sí, pero se refiere a la película. No, película. Son distintos. No se refiere a que está hecho en piedra o que está arriba de relieve. Se refiere a la forma de cómo se grabó. ¿Sí? Es el sistema. El sistema de cómo se imprimió. ¿Cómo se...? Sí.
Ajá, sistema que se imprimió es rotativa. Sí, es rotativa. Con Pues el puede que ser, se hizo el cilindro, a lo mejor le dicen uno rotativo, otros le dicen, como dices tú, litografía, que es un cilindro que con la técnica litográfica, pero refiriéndose a la película, a la película que lo grabó, donde se hizo la perforación. O sea, no, pero es es que algo, Lofton no usa nada más que, bueno, ahorita se usaba el a lo que me negativo refiero y el es a que usen la palabra ahorita, no quiere decir que sea lo mismo que el anterior, ¿sí? Es como decir antes, si tú te acuerdas hace 200 años y veías un caballo tirando algo, le decían a esa cosa un carro. Actualmente un carro es un carro. Y si tú vas al parque y dices, mira, ese es un carro, van a decir, no, güey, esa es una carreta, ¿sí? El que se use pero la el misma principio es el palabra no mismo. quiere decir que sea lo mismo, se refiere a la Pues se película. tienen 4 ruedas y camina. O sea, yo a lo que Bueno, voy entonces tienes razón. Ya, no te ganches. Yo te estoy diciendo pero lo bueno, que entiendo. Sí, sí, ok. Sí tenemos diferentes sí. conceptos de eso, pero bueno. Nada más era mi comentario. Muchas gracias. Sí, no, bien. Entonces, Pero lo que estás planteando es la necesidad de unificar. encontrar comunión en los términos actuales. Para eso se requiere, obviamente, no nada más que los expertos puedan plantear las diferentes opciones, sino que haya una elasticidad y una disposición de las federaciones para modificar y llegar a acuerdos, teniendo congresos y reuniones para poder llegar a ello, ¿no? O sea, de otra forma, solo se propone y no se llega a nada. Sí, sí. ¿Puedo comentar algo sobre los jueces? Digo, sin que se moleste nadie. Yo creo que un juez debería conocer las técnicas de impresión y no estarse basando a un catálogo. Sí. No se va a basar al Celiscano, no se va a basar al Scott o a una guía o al de Carlos Fernández o X. Si conoce las técnicas de impresión, debe de saber cómo fue impreso y si coincide con lo que puso el expositor, muy bien por él porque coincidió. Pero Bueno, si conocemos las técnicas de impresión, no necesitamos de un catálogo que nos diga si fue impreso en grabado, si fue en offset, si fue en litografía o si fue tipografía. Nosotros con una lupa y con otros microscopios podemos saber el sistema de impresión, no cómo hicieron el grabado, el sistema de cómo se imprimió. Eso lo debería de saber un juez experto. Sí. Es mi comentario. Sí. Ahorita que hiciste el comentario que decías las técnicas, eso es parte de lo que tenemos que unificar. La técnica es como es parte del proceso. Y ya el último sí, sistema es lo correcto. Y el tipo se refiere a la máquina en general en lo que usaste, ¿verdad? Para tipos de máquinas. O sea, es offset o es prensa plana, eso. No quiere decir que el sistema haya sido prensa plana, sino el sistema fue hueco grabado o fue alto relieve o como le quieran decir. Eso es lo que tenemos que diferenciar. Porque si alguien le platica, pues técnicas, dejas abierto mucho. La técnica, pues a chinga fue, ¿cómo le puse acá? Fueron en placa, en plancha, en lámina, en cilindro, ¿sí? Deja mucho abierto. Estábamos. Y ahí está la prueba principal, o sea, los libros lo dicen. Miren, ahorita que los veo muy serios. No, pues estamos esperando que nos des la palabra. No nos dejas ¿Ah, sí? hablar. No, échenle. Estamos impactados. Qué feos son conmigo. Pues yo pedí la palabra y luego corro. Entonces, ¿sí podemos hablar o no?
¿O vas a irte Sí. otra cosa? No, claro, están en su casa. Hombre, gracias. Mira, el problema sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, los jueces deberían realmente tener una dinámica distinta, asistiendo a cursos en donde se llegue a comunión, preferentemente dentro de la medida de lo posible, estudiando y acordando los mismos catálogos. En Guadalajara nos salieron con un absurdo la última vez que participamos. Es que las postales son nuevas para nosotros y a mí qué me importa. Entonces no la pongas como categoría de concurso. Si no tienes la capacidad de juzgarla, no la pongas como categoría. En mi opinión, lo que tiene que cambiar es la filatelia de competencia y volverse como lo hacemos en las ciencias, realmente exposiciones en donde uno sustenta sus tesis, porque como decía David, uno es muchas veces el experto en los materiales, sabes más que quizás que los catálogos que son principalmente elaborados por comerciantes, ¿no? O sea, con fines de comercio, con ridículas categorías de, a veces, ¿no? De precios, como pasa con los de enteros postales, por ejemplo, que hay enteros postales rarísimos que aparecen con $50 de valor, ¿no? Comercial, cuando son piezas que no vas a encontrar en 20 o 30 años, ¿no? O sea, entonces realmente ya debe cambiar la filatelia y pasar a la defensa de tu temática y a exponer los materiales y por qué los estás presentando, para que no te salga un juez ignorante, ¿verdad? Porque pues no son capaces de todo, son tantos los temas, y no lo digo como una cuestión de menosprecio a ellos, sino porque es imposible que un juez pueda estar preparado para conocer todas y cada una de las temáticas a fondo. Entonces, hace falta que se modifique realmente la dinámica de defensa de nuestros materiales. Entonces, yo voy, presento un trabajo, lo expongo a la crítica y ellos me harán preguntas y verán si yo hice o no un buen trabajo. Eso es lo que deben calificar. Pero para oír comentarios verdaderamente desesperantes, en Oaxaca, por ejemplo, a mí me bajaron 4 categorías después de escuchar sus comentarios. Es que no pusiste esto, es que no lo leíste, ahí está. Tampoco pusiste esto otro, ahí está. Todos los comentarios que me hicieron los jueces estaban en la presentación. ¿Por qué razón les pasó esto? Porque en 2 horas juzgaron todos los trabajos, lo cual es verdaderamente no solo una cuestión de limitación de conocimientos, sino también de tiempo para poder hacer un buen juicio y Falta de emitir una ética. buena valoración. Esas cuestiones tienen que cambiar en la filatelia si queremos que permanezca y trascienda realmente. Cuando oímos, por ejemplo, las exposiciones de los compañeros que defienden un tema, en el caso, por ejemplo, tan vasto que han hecho la gente de mi oficina, por ejemplo, vemos realmente trabajos de lo más variado, con participaciones, comentarios, críticas, etcétera, y se ve mucho más rica la información que con una competencia en donde escucha uno comentarios absurdos sobre materiales excepcionales, ¿no? Entonces creo que debe cambiar la filatelia, esa es mi opinión. Ok, para la persona de ahorita, aquí estos son los tipos, las letras en individual para hacer un periódico o algo. Ese es tipo. De ahí la palabra tipografía. Bueno, esta es otra que hice, no se las voy a dar ahorita, se las voy a dar después, donde estoy explicando. Miren, esto es la prensa que les decía. Esto es lo que les decía, que estos son Sí, los las tipos. galeras y demás. Bueno, esta es otra. La abrí porque algo les iba a mostrar. Bueno, miren, aquí están los tipos más viejos de imprentas. Les puedo explicar por qué se invirtió esta también. Lo ven como algo de extrema rareza y no hay magia. Este era basura filatélica, alguien la sacó. Y esto, aquí es una imagen donde están las perforadoras lineales de cortina, no era como las de ahora de caja o cosas de eso, era manual.
Por eso las esquinas, las perforaciones no coinciden. Pero la abrí para mostrarles algo. Aquí está, miren. En esta imagen, yo fui con un amigo que le dije, mira, necesito que me hagas, en el trabajo que estás haciendo, hazme 2 impresiones. Uno a 1000 de velocidad y otro a 6000, creo. Ah, sí, cómo no. Entonces, ahí están, miren. Cuando el blanket es el que está cristalizado, golpeado, no imprime correctamente, hay huecos de impresión o variación de tonos. Y eso puede pasar también con una lámina desgastada o mal quemada. Bueno, nada que ver. Pero miren la imagen. La imagen tiene, imagínense que son sus estampillas de México exporta cableado de cobre, algo así. ¿Sí? Que fue en varios tonos. Hay negro, hay morado, azul marino y azul. Pero la gente le mete otras 30 variaciones de color que a mi ver no son correctas. ¿Sí? Mi ver, no se enojen. La placa que está más clara es la que está a 6000 impresiones por hora. Y la placa que está más oscura es la que pasó a 1000 impresiones por hora. La diferencia la hace pues, la física simple, la normal, la que te dice que a mayor tiempo de contacto, mayor transferencia. Como pasó más despacio, agarró más tinta. La otra, como pasó más rápido, agarró menos tinta. En un fondo blanco, pues se ve más claro, ¿sí? Entonces, cuando uno agarra la estampilla y dice, oye, es que de esta estampilla hay varios tipos, y luego ves cuántas se imprimieron, que fueron muy poquitas, pues solamente se imprimió, ya está bien, súbele a la máquina para acabar rápido, y lo último salió a diferente tono del primero, ¿sí? Esa parte, esto no tiene nada que ver con el fotograbado, pero eso es algo que me quedé con ganas de explicarles, porque vi las conferencias pasadas en esta semana, y dije, bueno, déjales explico, el señor que no sé si nos esté viendo ahorita, él dio la plática y tenía varias variedades. Entonces yo quería explicarle, es la misma estampilla, solamente en diferentes velocidades la máquina. ¿Sí? Igual que haga las variedades, qué bonita colección, pero que esté consciente que no son estampillas diferentes, es la misma. ¿Sí? Yo he estado revisando estampillas últimamente, relativamente modernas, 60, 70, por ahí ando. Y sí he encontrado, pues lo primero que le llama la atención al coleccionista no especializado es el color distinto, ¿no? Es lo más básico, creo yo. Pero ya cuando te metes más a fondo, pues te encuentras otras cosas, ¿no? Como el papel. El tipo de papel, el otro día veíamos que te da una respuesta distinta en el color, en cómo se absorbe, cómo se seca. Yo creo que no podemos despreciar las variedades con el criterio de que son de un solo tiro, ¿no? Hay que estudiarlas más para determinarlas. No sé si estés de acuerdo conmigo en eso. Claro que sí. Pero mira, una cosa te voy a decir. En mi punto de vista, otra vez, cuando son variedades de papel, eso sucede más comúnmente o únicamente, no sé cómo decirlo, cuando son series permanentes, porque son hechas a diferentes años. Entonces tú pides al proveedor este año y al año siguiente le vuelves a pedir y te va a decir, ese papel ya no hacemos o está más barato, lo que tú quieras. Y ahí es cuando los papeles varían. La placa, la máquina viene siendo la misma y el papel varió porque era una serie permanente que se hizo al año posterior y se hizo durante 20 años. Claro que va a haber variedades de papel, eso es correcto. Pero si tú ves en el catálogo que se hicieron 1,000,000, como les expliqué ahorita, que son tirajes en una máquina actual de 2 horas o de 3 horas, exagerando, no va a haber varios papeles. O sea, ahí no. Ahí es o una falsificación o no existen. No sé.
basura filatélica o las hojas de prueba que no deberían de salir al mercado. Muchas veces cuando se hace pruebas es para verlos. Cuando es una selección de color que tiras 4 colores en una máquina de varias unidades, entra el papel en bobina o entra el papel ya cortado y tienes que ver si está centrado. Si está centrado, los colores tienen unos identificadores ópticos en las esquinas. Si ustedes ven la planilla, tiene una crucita. Esos son los identificadores. Entonces, hay máquinas que se autocentran y hay máquinas que tienes que moverle tú la placa manual, que son más viejas. Entonces, esas pruebas posiblemente las saquen por la puerta de atrás. En algún momento se hizo. Eso es basura filatélica. 10 años después sale, oye, fíjate que me encontré esta estampilla que está chueca, como todo. Para mí todo esto es basura filatélica, ¿sí? No, lo que tú estás poniendo ahí como variedades en realidad es lo que mencionas, ¿no? Hace un par de semanas yo hice alguna exposición al respecto y le nombré variedades a Sí. encontrar colores distintos, papeles distintos, respuesta a la luz ultravioleta distinta. Ya no recuerdo la otra cosa que les vimos distintos, ¿no? Entonces, no sé, yo difiero un poquito de lo que tú estás comentando ahorita. Ok, mira, las respuestas al papel distinto también puede ser, acuérdate que no todos coleccionamos el material. Hay gente que lo agarra, lo mete en un libro y con el paso del tiempo se transfieren ácidos del papel o lo que sea. O las dejas fuera en la intemperie y los tonos primeros que se pierden son los rojos. Entonces, hay muchas cosas que tendríamos que ver si es una variedad o es una afectación a la estampilla. Porque, pues te digo, según la cantidad de la tiraje que hayan hecho, es como puede suceder o no. Si hicieron muy poquitas, la estampilla es diferente, es que ya está afectada, porque debió haber sido del mismo tiraje todo, ¿sí? Es algo que ya habíamos platicado en algún momento también con Ceci, ¿no? De la conservación y el cambio que puede tener o puede sufrir un papel dependiendo de las condiciones de humedad, condiciones climáticas que puede tener el papel en el almacenamiento, independientemente que en algún momento dado, yo lo comenté en alguna otra ocasión, te puedo decir, no, pues es que yo tengo mis estampillas bien guardaditas en un librero, en un lugar donde no le llega el sol directamente, pero hay otros factores, humedad, no sé, inclusive luz, si tienes una luz de un foco de LEDs o de un foco con algún tipo de gas, la afectación al papel se puede dar y es normal, o sea, no es espantarnos, no es quererle encontrar, hay que ser realistas que los papeles, si no están en un estado de conservación estricto, pueden tener de tendencia a cambiar, no es de que se inventen cosas por desacreditar, o sea, uno como filatelista siempre quiere tener todas las variedades, pero también hay que estar con los pies en la tierra y entender y comprender y leer de los procesos que uno como diseñador conoce, de que existen ese tipo de variaciones y que a través del tiempo se pueden generar, como son amarillentamientos. Yo muchas veces les he puesto el ejemplo y se los he platicado a muchas gentes. En lugares podemos tener almacenados nuestro papel periódico en una bodega cerrada, sin luz, apilados, tapaditos en una bolsa de plástico, y la parte central del papel periódico se va a quedar blanco y las orillas se van a amarillentar, aunque estén en una condición de cero luz, por el mismo envejecimiento del papel. Entonces, muchas veces pasa eso con las estampillas, y como dice Carlos, a lo mejor son condiciones de almacenamiento, y a lo mejor alguien, un comerciante, alguna persona te saca ese y te dice, no, es que es una variedad de papel, y el papel amarillo, el papel crema, y empezamos a crear un mito que no está sustentado, porque en algún momento llegas a encontrar una planilla donde están las dos características, un papel amarillento o crema en una parte de una orilla, y al mismo tiempo tienes una parte central donde tienes una estampilla con un papel blanco. Entonces también es muy poco realista creer que un papel
tiene las dos condiciones en la misma planilla, porque sería fantástico tener el papel con las dos condiciones. Sí. Miren, este es un ejemplo de lo que les decía de basura filatélica. Para mí este fue una hoja de prueba cuando estaban centrando allá en los 90s, que tal vez todavía no tenían el lector óptico que las centraba. Entonces se centraban a mano, se calibraban hasta que ya quedaba. Y esta es una de las que yo considero que, porque todavía el azul y el verde están movidos, que fue basura filatélica para mí, pero tal vez no la tiraron, dijeron, me dala, pues total es una estampilla, no pasa nada. Y se quedó ahí con todo el papel y se perforó y se vendió, hizo todo el proceso normal de una estampilla. Vino a caer a mis manos y ahí la tengo guardada. Pero eso es lo que no es una rareza, no es algo especial, es una hoja de prueba. ¿Sí? Pero también puede ser, Carlos, que en algún momento existan algunos, y más en este tipo de máquinas, ya 1970, ya empezaban a estar un poco viejas estas máquinas, ya empezaban a dar de sí del tiempo de vida mismo de la propia máquina, que puede haber desajustes durante el proceso y a lo mejor si no Sí, las mantenían lo suficiente, sí, pues te da esos desajustes en el proceso y es normal. En muchas imprentas tienes que estar siempre ajustando o poniendo en registro las máquinas y precisamente como dices, al no ser automatizadas como las máquinas contemporáneas que tienen los lectores ópticos, perdón, tendrían que parar producciones. Entonces, quizás decían, bueno, mira, si no están muy desajustadas, pues pásalas. Finalmente pues, son estampillas, no es un billete, no importa tanto si está medio fuera de registro, pásala, con que se vea medio bien, ahí va, ¿no? sí. Bueno, ya nos salimos del tema, pero le seguimos. Esta es otra plática. Yo tengo una pregunta, perdón. Yo entiendo, bueno, primero muchas gracias, es muy interesante todo lo que estás diciendo, me gusta muchísimo. Y yo tengo una pregunta, yo el offset lo entiendo más o menos, y entiendo lo de los rodillos que se entintan de diferentes colores y se pasan los 4 rodillos o más en algunos casos. Y mi pregunta es, en hueco grabado, ¿cómo es? ¿Se hacen en varios colores o cómo funciona la parte de color o tiene que ser estampillas de un solo color? ¿Cómo sacan eso de los colores o es tintas directas? No sé, me interesa saber. Bueno, pues me permite decir, sí, funciona similar al offset. Existe hueco grabado que se maneja en cuatricromía, con la selección cian, magenta, amarillo, negro, y te da ¿cómo se llama? La misma gama de superimposición de las tintas y te genera los tonos, o con tintas directas, como en el caso de la serie de México Exporta, que es un color específico con un Pantone, que mandas el color y te lo da en una tinta directa. Pero si ves las estampillas más o menos de esas épocas, había unas que sí también se hacían con la cuatricromía y te da los tonos, ¿no? O sea, Es un funcionamiento igual distinto, no es una retícula como la que estamos viendo ahorita en pantalla, que es a base de esa como Ajá. giro de puntos. de los puntos, pero los mismos alvéolos que tiene el offset, superimponiéndose, se generan las combinaciones de tonos, porque no eran unas tintas totalmente opacas que se taparan el color de abajo, sino eran un poco transparentes esas tintas y se van Se combinando los suma. colores, exactamente. Se Así suman. es correcto. Ok. Oye, y por ejemplo, en el hueco grabado, volviendo ahí, que pues que se rellenan, por decir, el canalito que queda, ¿no? El canalito que queda en la lámina es el que queda relleno de la tinta. O sea, comparado con el offset, el tiraje, los tirajes, ¿cuánto aguantan para seguir imprimiendo? O sea, ¿cuánto dura
la tinta en el canal, por decir. Es más, se acaba más rápido, cada cuando tienen que volver a rellenar, por decir. Ahorita Porque como ya se hablaron pone de la la... velocidad y me pareció súper interesante eso, y es cierto, ¿no? Ujú, Nunca me había sí, puesto sí. a pensar, ¿no? Algo que se hace despacio, pues da tiempo que la tinta quede bien, pero rápido, pues apenas una pasada. Pero en cuanto a cantidad de tinta que se va dejando, obviamente, pues se va acabando, ¿no? Y va siendo más claro, o ¿cómo le calcula? Carlos, ¿podrías regresar a donde tenías la imagen donde está el rasero y todo esto? Bueno, por El favor. cilindro. Sí, el cilindro donde se toma la tinta del hueco grabado, por favor. Sí. Ahí estaba, esa. Mira, Ceci, es como Sí. en en el proceso del hueco grabado, el rodillo se va metiendo precisamente en una bandeja, en una tina donde tiene la tinta, Ya. y esa, ya me quitaste la imagen. Ok, Sí. la pusiste. Y, Se va llenando. ajá, y va tomando en los huequitos, va tomando la tinta, y en Ok. lo que ves con el número 5 es una racleta que va pegada al rodillo y quita toda la superficie que no es el huequito. Entonces, Ok. al pasar esa impresión es directa, va directamente a tocar ese rodillo, el papel. Entonces, al tocar el Pues, papel, de esos hoyitos se desprende la tinta y se van al papel y ya se vacían los hoyitos. Entonces, normalmente, pues durante el proceso van viendo y si se iba vaciando pues, la bandejita donde está la tinta, pues la iban llenando. o sea, O sea, sí. no había como un momento en que digas, pues ya se va a acabar. O sea, podías Ok. irla sobre Ya. la marcha llenando ese lugar. O sea, lo que van llenando es el recipiente, la tina, el recipiente, Exactamente. y el otro es Donde el pasa el pequeño, rodillo. ajá, y es un pequeño rasero, el otro que hace que quede exacta la cantidad que tiene que quedar. Pero Exactamente. eso va continuamente recogiendo tinta y continuamente, o sea, recoge tinta y la aplica, recoge tinta y la aplica. Exactamente, Ok. recoge tinta y la racleta, o como le Sí, podemos decir, va sí, limpiando todo el rodillo para quitar el exceso que sí, pudiese sí, quedar en el rodillo y solamente queda en los huequitos la tinta, que es la que se transfiere al papel. ya. Muchas gracias, muchas Sí. gracias. Mire, Sí. este es una imagen del proceso de sistema, se llama impresión, es un Rotativo. sistema de impresión directa, ¿sí? Exactamente. Hay otro que es indirecto. Como El sería el de offset, de hecho. Sí, el offset es indirecto, ¿sí? Se llama impresión directa. El cilindro, este es el de imagen, se le llama cilindro de imagen. Esta es la regleta que quita el exceso. Aquí está la imagen a imprimir y este es un rodillo de presión que cuando va pasando el papel hace que presione para que tome la tinta. Como está la tinta dentro de huecos, a la hora de presionar no salpica para afuera, no queda feo como el grabado, ¿sí? Se queda la tinta específicamente en el hueco donde va, no se desparrama hacia los lados. Y nosotros tenemos una estampilla de Benito Juárez que tiene, ¿cómo se le llama? Impresión espejo. En la parte de atrás está un Benito Juárez invertido, ¿sí? Una estampilla azul de 100 años. Esa estampilla es porque de presión, los de ahora, cuando uno va para el papel, se levanta y ya no hace presión y ya no se imprime el papel. Cuando va a imprimir, el rodillo de presión baja y lo presiona con el de la imagen. Lo que pasó en el de Benito Juárez, explico esto para conocimiento de todos, lo que pasó con el de Benito Juárez fue que la máquina utilizada no tenía salvapliego, se le llamaba salvapliego en aquel entonces. Entonces, cuando uno dejaba de imprimir, jalaba la palanca, le decían salvapliego y ya no imprimía, los papeles dejaban de salir. En este caso, bueno, el salvapliego de offset para el papel y y los rodillos se separan para no manchar el rodillo de presión, porque si no tiene papel, la imagen de la imagen pasa al rodillo de presión. Claro. Sí, Pegando, ¿verdad? sí, sí.
Sí. Entonces, la estampilla de esa de Benito Juárez, o estaba la máquina descompuesta, o era una máquina que se utilizó o una sola vez, porque no creo que haya sido una máquina que no tuviera salvapliego. En TIEP deben de haber tenido máquinas buenas. Que a la hora de salvar el pliego, nomás levantaron, dejó de salir el papel, pero los rodillos no se levantaron, entonces los rodillos se entintaron. Cuando volvieron a imprimir, el papel se transfirió la tinta por las dos partes del papel, adelante y atrás. Pero eso es lo que le decía, conocimiento de impresión, y uno se da cuenta de que qué tipo de máquina fue, en qué sistema se usó, en qué fechas cae, que ahorita ya no puede haber eso. Si llega a haber eso ahorita, es papelería filatélica. Después de eso hay una sola estampilla en la que yo he visto eso. Bueno, en la que yo vi que el que está mal es ¿cómo se llama? Tiene dos colores, negro y amarillo. Y el amarillo se grabó en el cilindro al revés, volteado. O sea, déjenme la pongo ahorita. Aquí la tengo. Ah, miren, aquí está la que les decía. El Benito Juárez en ambas caras del papel en espejo. Y esta salió peor. El amarillo, a la hora de poner la lámina en el cilindro, bueno, no, a la hora del fotocopiado, se hizo la fotocopia al revés. A la hora de ponerla en el cilindro, la lámina, la pusieron volteada. O sea, es al revés volteado. Y lo pueden ver porque aquí tienen los números negros al derecho y los números amarillos en espejo. Esto no puede suceder si lo pones al revés. Tienes que voltearlo todavía. ¿Sí? Estos números son los de la esquina, sería, si es 4 cartas, sería la cuarta planilla, la esquina de abajo. Y los otros números deben de estar en la planilla 1, en la parte superior izquierda. ¿Sí? También para mí, bueno, pues fue un error, es amarillo, tal vez no lo vieron. Pero no debería pasar, hay que poner un poquito más de atención. Desde el proceso, desde la técnica de hacer la lámina, lo hicieron mal. A la hora de imprimirlo, lo volvieron a hacer mal. Esta es la estampilla más mal por parte del que la imprimió. Y ahora esto también da duda. Miren, ven aquí las perforaciones, no coinciden. Y las fechas no es como para que hayan usado una máquina de manual. Las fechas ya había caja, o sea, perforación de caja, perforación lineal, perforación Z, ya era la máquina. Pero vean aquí. Posiblemente perforación Z descalibrada, pero pues no, para mí esto, no sé, está muy mal hecha. Ah, miren, el ejemplo que les daba ahorita de esto. Esto puede suceder porque fueron diferentes años, porque es una serie permanente. Pero posiblemente estas dos o estas tres correspondan a la misma a diferentes velocidades. Estas tres, esta no. Y esta no, esta se trató con químico o con luz. Esto debería ser café, ¿se acuerdan? O naranja. Perdón, Nosotros, cuando es serie permanente, ¿no lleva fecha de impresión? sí, En la actual sí, pero antes de no. hecho, hasta este año, bueno, más bien no hasta este año, hasta esta serie permanente, la última de Creación Popular, es cuando le pusieron ya por fin pie de imprenta con año, pero todas las series permanentes anteriores habían venido sin el Ok. año en el pie de imprenta. Ok. Alguien dijo algo ahorita sobre los
papeles y tintas o algo así, ¿verdad? Esta serie, sí, hace rato, de que había varios tipos de papeles y varias tintas y no sé. Bueno, cuando se hizo esta serie, mi forma de ver, para que no entremos en problemas, aquí hubo una equivocación. No se usó el papel correcto para la tinta o no se usó la tinta correcta para el tipo de papel. Porque, si ustedes se acuerdan, toda esta serie es muy fea. Tiene muchos huequitos blancos las tintas. Entonces, la máquina funcionó bien, la tinta estaba perfecta, pero no era la tinta para ese papel. Tal vez se usó un papel muy fino con más kaolín y a la hora de imprimir, la tinta que era para papel mate, por decir, no le entró al poro. Entonces, si ustedes la ven bien, las tintas está como si estuviera con aceite que se separa el color. Están muy feas. Pueden verlo aquí en este negro, aquí, o en este color. Y hay otras estampillas que son muy notorias, como las de las lanchitas y todo. Las agarra, no necesita la lupa y ve que la tinta no está bien aplicada. Entonces, no sé por qué no se corrigió. Varios errores. Bueno, ¿algo más? Hablen. Todo muy claro. Por decir esto también para mí es basura filatélica. Bueno, la mayoría de esta presentación. Esta, pues, no fue la tinta rala, no fue, sino que fue posiblemente una salpicadura a la hora de estar la máquina imprimiendo, a la hora de llenar el depósito de agua. El agua no es agua normal, el agua es con un pH especial, un cierto pH, ¿va? Entonces, posiblemente, a la hora de llenar el recipiente, salpicó y en varias planillas pasó. Como eran planillas intermedias, posiblemente no se dieron cuenta, pero pues, no debieron haber salido. Están muy feillas. Y esta marca negra de acá que muchos hemos visto en estampillas, ¿qué será? ¿Alguien sabe qué es? La mancha del rodillo. Mande. Una mancha del rodillo. Sí, pero ¿qué será? ¿Qué la provocó? ¿Cómo la entienden ustedes? ¿Cuál mancha, Carlos? Esta. La mancha oscura. Que es la de Mexfil 85. Pero es un defecto en el rodillo, ¿no? Estaría todo el tiraje hubiera salido así. No salió así. Puede ser un velo que le llaman. ¿Un velo? ¿Velo en la lámina? No, en el rodillo. Pero saldría todo el tiraje. No, te sale algunas porque algo provocó que la tinta se aglutinara en el rodillo. Bueno, saldría en toda... Pues en varias. Varias. Bueno. Esto, para mí, nosotros lo conocemos porque yo veía el técnico que lo hacía y yo le decía, ¿qué estás haciendo? Me decía, estoy haciendo una prueba de presión, ¿sí? Ellos ponen el papel a la hora de calibrar y luego hacen un rebote en el cilindro de imagen con un papel. Entonces ese cilindro te va diciendo si está pisando igual de un extremo que del otro.
¿sí? Se llama una prueba de presión. Entonces él dice, ah, canijo, pisa más de un lado, o le aflojo o le aprieto al otro. Entonces la cosa es que al siguiente prueba de presión salga esa línea toda completita igual. No, si ustedes ven la parte de abajo está delgadita y se va engruesando. Quiere decir que estaba pisando más de un lado que de otro. Debe haber otra, pero eso le digo, eso para mí hubiera sido basura filatélica, porque las pruebas de presión se hacen antes de imprimir. Posiblemente el papel, dijeron, es una rayita, hombre, mételo, no pasa nada. O al momento de estar imprimiendo, si se golpea la máquina o algo, posiblemente el cilindro en el golpe rebotó y solamente lo hizo esa vez, ¿sí? Si vas con una tarima y la recargas en la máquina, posiblemente ese golpe haga que se dé un movimiento ajeno, ¿verdad? Un rebote pequeño y sale eso. Pero para mí, esto debe haber sido una prueba de presión, ¿sí? Basura filatélica. Y la perforación no se ve tan derecha, tampoco. Ahí se ve medio chuequilla. Pero bueno, eso es otro punto de vista. Esto pues se les cayó. Y imprimieron hasta que se secó. Nuevamente para mí es basura filatélica. Porque la imagen, esta es basura porque la imagen se va corriendo a cada perforación, ¿sí? No quiere decir que la perforación está mal. Lo que pasa es que no se calibraba. Ahí en esta parte va por tiempos. Un giro o la distancia de una estampilla es la distancia del giro. Entonces, las máquinas se gradúan, se calibran con un trimmer, un tornillo, y puedes ir abriendo la perforación, que es de plecas, que es de cilindro. Entonces, por decir, cada 10 estampillas miden 30 centímetros. Entonces voy a agarrar un cilindro que de circunferencia tenga los 30 y voy a poner una pleca cada 3. ¿Sí? Entonces cada giro perfora cada 3 centímetros. Y esto, no. Esto se pusieron una estampilla en otra medida de perforación. Esto debió haber sido basura filatélica. ¿Cómo salió? Pues por la puerta de atrás. También estoy muy desacuerdo con eso. O sea, yo no lo coleccionaría, no lo pagaría, porque está carísimo. Miren esto. Vale $500. Es algo que yo no haría. Esta fue una salpicadura de rojo. A la hora de posiblemente de estar llenando el recipiente, salpicó una gota y giró hasta que se acabó la tinta y ya siguió saliendo normal. El orden de aparición, por decir, de las diferentes técnicas, de diferentes, sí, procesos, maneras de imprimir, el más antiguo, del más antiguo al de ahora, a los que fueron saliendo después, ¿en qué orden van? En la filatelia. Sí, en filatelia. Ah, bueno. Sí, porque a lo mejor me está preguntando en general y... No, filatelia. En filatelia es grabado, litografía, tipografía, huecograbado y offset. Ahorita estamos en la era offset. Sí. Sí. Estos son. Grabado. Los Tú te tipos. dijiste algo importante. Estamos en la era offset. ¿Cuál sigue? La digital. Sigue la digital. Cuando el tóner sea barato, valdrá la pena imprimir en cantidad. Ahorita la limitante de imprimir en digital es el costo del tóner, de las tintas. Es un abuso. Está muy caro.
Muy bueno. Y aparte ahora ya hay timbres impresos en otras técnicas muchísimo más extravagantes. Sí. Esos que se mueven, que la imagen se mueve, que son tridimensionales. Hologramas. Hologramas. Sí. Sí, aparte hay otros que les agregan, les dan un agregado a la estampilla, como los de la isla, ay, no me acuerdo en qué isla, hace como 8 o 10 años explotó un volcán. Y entonces el país, en conmemoración de esa fecha, hizo 3 estampillas del volcán con la nube de polvo, 3 diferentes con la nube. Y la nube le puso ceniza real de la explosión con un polímero. Entonces tú tienes la estampilla y tienes la ceniza real de ese día, de la explosión del volcán, No. con el polímero. Entonces son agregados que le ponen. Y eso de que los hagan holograma o oso, eso no, o sea, eso fue algo a lo que le llaman estampilla. No es, o sea, por decir, yo puedo hacer algo manualmente con pulpa de papel reciclado y lo llamo estampilla y lo meto al catálogo y lo meto todo, pero fue nada más esa ocasión, ¿sí? Carlos, hay uno que cayó un meteorito y molieron el meteorito y se lo pusieron a la tinta, entonces tú tienes el sello con partículas de meteorito. Ay. Para que le dé cáncer, radioactividad y todo. Pero fíjate, cosas chidas que varían la filatelia, que no tenemos aquí en México, no salimos de cartoncitos y tinta. Para mí el más que llama la atención es el de, ¿dónde era, hija? El que te dije hace días, de Bután. Bután tiene ¿Los de discos? Sí, de discos, que pones el disco y es el Noruega, himno nacional. España y Bután tienen de disco. Es el himno nacional, qué buena onda. Nosotros aquí en México estamos fritos. Para que se lo aprendan los cantantes, luego lo cantan y no se lo saben. Pues también. Pero capaz lo ponen al nodal a cantarlo. Oye, una pregunta sobre las tintas. O sea, ¿cuándo empieza a aparecer el papel de seguridad en la filatelia y cuándo empieza a aparecer la tinta de seguridad? Y esa es otra clase. El dato no lo tengo, pero debe ser después de más o menos, o sea. Después de Twin. Las primeras tintas de seguridad son las de los fiscales, ¿no? De la 5075, que salió con impreso al frente y otros impreso al reverso, porque utilizaron papel fiscal. Él es el de Hacienda, ¿no? El primero. Sí, el de Hacienda es el primero. Con marca de seguridad de Hacienda. SHCP. Con tintas, ¿no? Pero las marcas de agua, pues ya eran los garantes de la seguridad, ¿no? O sea, en el papel. El papel antes primero, de ¿no? las tintas. Sí, por eso. Primero el papel. Sí, sí. Las marcas de agua desde 1600, ¿no? 1500. Pero en México no sé cuándo las empezaron a usar con ya las tintas. Ahí sí no sé. También las fibras, fuera después de las marcas de agua, también las fibras. Las fibritas. Porque ya en Oaxaca, ¿se acuerdan esos que no salieron nunca a mercado? Ya llevaban tintas atrás, que usaron papel reciclado y se imprimieron en ese papel, entonces tenían escrita, ¿no? Sin ser tinta de seguridad, nada más con... Sí, las aguilitas de
de 1914, ¿no? Sí. Sí, que nunca circularon, según dicen, aunque hay ahí unas circuladas, ¿no? Bueno, en forma local sí circularon en Oaxaca. Sí. Ujú. A ver, Y ya de ahí del papel fiscal, no sé cuándo, hasta cuándo hayan empezado, creo que en el 90 y algo, ¿no? Las tintas de seguridad. 96 parece. Sí, en las de Conservemos las Especies se usaron esas tintas, pero yo no sabía si. Yo creo 98. Sí. Pero ustedes dicen tintas de seguridad Es, en los sellos Sí, en los sellos. y se usaron desde 1914. no. No, pero como menos circunstancia, porque se usaron papeles reciclados y entonces aparecen con escritos atrás. Ah, pero no, pero ahí no podemos considerarlo No, tintas de no, no, por seguridad. eso digo que pues, era así como que mera circunstancia. No, pero ni eso, ahí yo más bien pienso, Ricardo, que es más bien el uso de una papelería postal o de documentos o hojas que se tenían en el correo Reciclados, y a falta de papel para claro. producir las estampillas, se les dio ese papel para que se imprimieran las estampillas en el lado que no tenía impresión. Entonces, ni siquiera yo consideraría la idea de sugerir que es una impresión como de seguridad, más bien era Ah, un no, papel claro. reciclable, una Ujú. basura que tenían ahí de papel y pues ¿en qué lo hacemos? En esto y va, pero no podríamos Claro, lo dije de considerarlo broma como un porque muchos filatelistas se la van a vender porque tiene letras atrás, es más cara. sí, bueno, sí, eso sí, te la pueden Eso lo aplicar, hemos pero no. visto, ¿no? O sea, y es absurdo porque pues el papel obviamente tenía partes sin escritos y partes con escritos Así es. y era reciclado nada más. Ujú. ya ubiqué de cuáles dicen ustedes, de los que están hechos con papel, que atrás trae escrito cosas, ¿verdad? De los de Oaxaca, sí. Así es. Y por eso no son tintas de seguridad, ¿no? Yo hablo de las 5075, se imprimió en papeles fiscales que traen tinta de seguridad por frente y por vuelta, por error, se imprimió en esos papeles. En los años 40, quizás estamos hablando de las primeras tintas de seguridad de esos sellos. Incluso hay unos de entrega inmediata de la Paloma que traen el SHCP fluorescente. A ver, ahorita se los abro. Pero esos luminiscentes fueron en el 73, ¿no? Esos que tienen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fiscal en impresión de seguridad luminiscente son del 73, si no mal recuerdo, o sea, ni siquiera son del 60 y tantos, Juan. Ah, entonces me fui muy atrás. Sí, son del Sí. 73. No, algo dijeron, se me olvidó. Esos. Exacto, esos. Esos. Pero eso posiblemente fuera para complementar un tiraje, ¿no? Se les haya acabado el papel. Así es. Sí. Y luego les valió gorro, ¿verdad? Los pusieron de frente y anverso y reverso. O sea, no importó cómo. Pero se ve bonita. Sí, esta es la estampilla de $1, 80 centavos de CU, ¿no? Así es. Se ve padre. Me gusta. Si no recuerdo mal, también está el 20 centavos y la de 40 centavos en servicio ordinario y una de entrega inmediata por ahí, ¿no? Sí, la palomita de entrega Así es. inmediata, pero no me acuerdo de qué valor. Es la de 50 centavos, la verde. Y que ese filtro ya no está escurriendo agua en su pared. O sea, que si se esté secando. Porque es una regadera lo que hicieron los de arriba. Esta se ve muy bonita.
Si hubiera sido propositivo, hubiera sido un éxito. Sí. No recuerdo dónde leí que alguien decía que estaban experimentando métodos de seguridad, pero estoy más de acuerdo con Carlos. Eso fue para completar un tiraje que ahí les faltó y ahora le tenemos a este. Sí, por eso no tiene orden. Les daba igual al lado que lo pusieran. Y precisamente el otro día estábamos hablando del mito que existe de que si los lavas se le cae eso. Y decía Arturo que no, que si lo lavas, sí se hace más tenue, pero no está en la goma, no está arriba de la goma, sino está en el papel.